No sé, a ver. Ah, no sé si se ve ahí ya la presentación. Se ve la pantalla de, del PowerPoint, pero así la presentación en grande, ¿no? Ah, a ver, ahí se ve ¿ahí se ve? Ah, se ve un poco más grande, pero se ve toda la pantalla, o sea, la barra de menú. Y, Ah, sí, o sí, se ve aquí a la izquierda se ven las diapositivas, ¿verdad? sí, Pero sí se alcanza a ver bien lo que es la presentación. mm, yo sí lo alcanzo a ver bien las letras. A ver, porque si no, a ver, otra vez la podemos exportar a PDF. Si la pone en modo presentación, sí se observa. Es que es lo que acabo de hacer y creo que me decías que no. Así, A no, ver, no se veía en modo a presentación. ver, ahí está en modo presentación. ¿Sí se ve bien o no? Se ven la, o sea, se ve como si lo fuera a editar. Ajá, okey. A ver, vamos a probar algo así súper rápido. ¿Se ve mejor así? Hola, doctor Iván. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, sí se ve mejor. Ah, a ver, voy a tratar de usar
la pantalla de presentación. ¿Ok? ¿Ahí se ve mejor? A ver, la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación. A ver, la presentación se ve entrecortada. De Okey. A ver, ahí, ¿así? ¿Se ve mejor así? No, ahí se ve mal, ¿verdad? Sí, 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 se nada ve más. entrecortada lo de Facultad de Ciencias. Ajá. ¿Ahí se ve mejor? Ahí ya se ve mejor, sí, ya se ven logos y todo. Ah, perfecto. Pues, si quieres, ya comenzamos, Jonathan. Sí, a la hora que ustedes digan, ya podemos comenzar. Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la plática impartida por el doctor Iván Guerrero, cuyo título es Efectos de polarización o de carga imagen en electrolitos simples. A continuación voy a dar una breve semblanza de la trayectoria del doctor Iván Guerrero García. El doctor Iván Guerrero estudió la licenciatura en física en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, de la cual se graduó en el año 2000 con un promedio de 9.98 sobre 10. Posteriormente, realizó una maestría y un doctorado en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresando en 2002 y 2006 respectivamente. Posteriormente, trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo como investigador postdoctoral durante el periodo de 2007 a 2008 en el programa de Ingeniería Molecular. En el 2009, trabajó como investigador postdoctoral en el grupo de la profesora Mónica Olvera de la Cruz en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, siendo promovido a investigador asociado en el año 2013. Posteriormente, en 2014, el doctor Guerrero obtuvo una cátedra CONACYT en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma y en 2020 ganó una plaza por concurso de profesor de física en la Facultad de Ciencias, igualmente de la Autónoma, obteniendo su nombramiento definitivo como profesor investigador de tiempo completo en este año, en enero de 2023. Actualmente, el doctor Guerrero funge como coordinador de la licenciatura de Física de la Facultad de Ciencias de la UASLP, siendo las principales líneas de investigación del doctor los métodos numéricos, el cómputo paralelo, el estudio teórico y simulacional de sistemas de materia condensada blanda, como pueden ser electrolitos, biomoléculas cargadas, tales como el ADN o proteínas globulares, así como macroiones, polielectrolitos cargados, ya sea en bulto o en presencia de campos eléctricos externos, incluyendo así correlaciones iónicas, efectos de volumen excluido y cargas imagen. Algunas de las distinciones y premios que ha recibido el doctor Guerrero son el nombramiento de investigador nacional nivel 2 durante el periodo de 2022 a 2025, otorgado por el CONACYT, así como la cátedra Marcos Moschinsky en 2019, otorgada por la Fundación Marcos Moschinsky y el Instituto de Física de la UNAM. También ganó el primer lugar en el Premio Estatal de Investigación Científica y Tecnológica José Antonio de Villaseñor y Sánchez 2007 y el primer lugar en el Premio Estatal de la Juventud de San Luis Potosí 2005 en la categoría de trayectoria académica. Ambos premios fueron otorgados por el gobierno de San Luis Potosí. Finalmente, el doctor Guerrero también ganó el primer lugar en el Concurso Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 2005, otorgado por el Gobierno Federal de México. Muy bien, ahora los dejo con el doctor Guerrero para que nos dé su interesante plática. Agradezco al doctor Jonathan su amable presentación. La plática de hoy, como dice el título, es efectos de polarización o de carga imagen en electrolitos simples. Y cuando vi yo la lista de asistentes, pues me encontré con que había gente de diferentes carreras, diferentes licenciaturas, incluso diferentes universidades.
Entonces, pues la idea es tratar de manejar este tema a nivel divulgación. em, y dado que la audiencia es muy amplia, pues me gustaría aprovechar la oportunidad, pues, para tratar de, de dar una perspectiva de por qué la ciencia es importante. Aunque yo sé que algunos de ustedes están en áreas muy diferentes, pues ojalá que al final de la plática pues quede esa sensación de por qué la ciencia es importante, aparte del tema que vamos a ver o que les voy a platicar en unos momentos. Entonces, déjenme comenzar primero haciendo una pequeña reflexión, preguntándonos qué es la ciencia. En la pantalla ven tres definiciones diferentes, una del diccionario Oxford, otra de la NASA, otra de una organización que se llama Science Council. Y el tema común en las tres es el mundo real. El campo de trabajo donde se realiza la ciencia es el mundo físico, es nuestra realidad, la naturaleza. Y la ciencia pues consiste en tratar de, de poder entender y poder predecir qué es lo que va a ocurrir en la naturaleza. Entonces, desde esta perspectiva, pues la gente que hace ciencia pues, son los científicos, y un científico podemos pensarlo como un detective que trata dado que ve algún fenómeno en la naturaleza, pues trata de encontrar una explicación en términos de conceptos más fundamentales. Y entonces resulta que un científico pues es un explorador, y es un explorador de lo desconocido. Es decir, ustedes observan un fenómeno, pero en principio las cosas se ponen interesantes cuando uno no tiene idea de por qué está ocurriendo eso. Y digamos ahí la joya que un explorador busca cuando es un científico, pues es el conocimiento, es tratar de racionalizar eso que nuestros ojos están observando. Y un explorador tiene herramientas, y las herramientas de un científico pues son variadas y van desde el método científico hasta técnicas muy específicas basadas en matemáticas, en mediciones, en programación, etcétera. Entonces, en la siguiente filmina, lo que vemos es como esas herramientas así un poquito más desglosadas. Las matemáticas son fundamentales en la ciencia. Eh, es el lenguaje que uno utiliza para comunicarse muchas veces entre diferentes disciplinas. En la ciencia uno también necesita poder conocer las propiedades de los objetos que están en la naturaleza. Y estos pueden ser, por ejemplo, los estados de la materia, pueden ser, por ejemplo, el tamaño, la textura, la densidad, la masa y muchas propiedades que caracterizan a los diferentes cuerpos que están en la naturaleza. Otra cosa que es bien importante eh, es la forma en la cual uno conceptualiza la naturaleza. Existe, por ejemplo, el chiste en la comunidad de física de la vaca esférica. O sea, el modelo más simple de una vaca es una esfera. Y en física usualmente uno trata de mantener las cosas, los modelos, lo más simple posible, pero de tal manera que uno retenga las características de un sistema en particular. Entonces, la parte de la modelización es esencial. Y finalmente tenemos la parte experimental. Una diferencia entre las ciencias y otras formas de otras actividades humanas es que en la ciencia uno debe verificar
aquello que uno considera que está ocurriendo. Es decir, si uno observa un fenómeno natural, un científico eh, debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir bajo un conjunto de condiciones. Entonces, hay actividades en las cuales no se requiere, por ejemplo, tener ese carácter predictivo, y esa es, por ejemplo, la diferencia entre las ciencias y muchas de estas otras actividades. Incluso las matemáticas no son ciencias. Las ciencias utilizan las matemáticas, pero las matemáticas parten de un conjunto de, de preceptos fundamentales y a partir de ahí se generan consecuencias. En la ciencia uno debe poder verificar en el mundo real que las consecuencias que deberían ocurrir de acuerdo a un modelo científico en realidad ocurren. Y esto nos lleva al bien conocido método científico, que parte de la observación de algún fenómeno, el que ustedes quieran, y, pero en la ciencia existe esta curiosidad acerca de qué es lo que está generando ese fenómeno, el que ustedes quieran, de la naturaleza. Entonces, pues lo que sigue es hacer un conjunto de hipótesis que son como algunas condiciones que son fundamentales, que están presentes. Después podemos hacer experimentos, podemos hacer mediciones, eh, sacar conclusiones y podemos llegar a, digamos, a un resultado. Que en principio lo que nosotros esperamos es que ese resultado pues nos genere una explicación de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y entonces, ya que abordamos el tema de la ciencia, pues otra pregunta que es importante es, eh, ¿y por qué es importante? ¿Por qué nos tendría que preocupar la ciencia? Y la respuesta más práctica es, pues porque la ciencia es la base de la tecnología. El mundo que nosotros vivimos actualmente, pues es un mundo muy cómodo con respecto al que había hace 3000 años, por ejemplo. Y digamos, la comodidad que tenemos actualmente en cuanto a electrónicos o en cuanto a, a muchas de las actividades que hacemos en las cuales utilizamos máquinas, pues es como una herencia que se fue gestando gracias al avance de la ciencia. Entonces, la ciencia y la tecnología son como, es como es una mancuerna, porque la ciencia permite avances tecnológicos y esos avances permiten medir cosas en la naturaleza de una forma más precisa. Y entonces es como una mancuerna virtuosa, porque el avance en la ciencia genera mejor tecnología y mejor tecnología genera una mejor ciencia y así va avanzando. Otra forma de ver por qué la ciencia es importante en el contexto de México, pues es porque como país nosotros necesitamos una élite artística, deportiva, científica, humanística. ¿Y esto por qué? Pues para tener una identidad, una autonomía, una independencia frente a los demás países que están en el mundo y con los cuales pues nosotros interaccionamos. Y si uno no quiere irse a estos grados idealistas de por qué la ciencia es importante, pues también a nivel personal es importante una cultura científica, porque la ciencia desarrolla nuestro pensamiento crítico, eh, es decir, no vamos a... Alguien que tiene un pensamiento crítico se cuestiona acerca de por qué ocurren las cosas y si lo sacamos de la naturaleza y lo llevamos a la forma en la cual nosotros convivimos o la forma en la cual funciona nuestro gobierno o cómo funciona la escuela o la empresa o el lugar donde estemos, eh, pues ahí es donde es bien importante tener un pensamiento crítico y no dejarse llevar simplemente por las imposiciones, por ejemplo, a veces que no son razonadas. Eh, pero también la ciencia promueve el gusto por el aprendizaje.
entre más cosas sabe uno, pues entonces uno se pregunta más cosas, ¿no? Entonces, y eso es otra vez, es como una mancuerna virtuosa. eh, y pues también la ciencia permite desarrollar habilidades de innovación o resolución de problemas. Y estas habilidades pues son transferibles a muchas actividades del ser humano, incluso aunque no sean actividades científicas. Em, y finalmente, pues así como nosotros tenemos un estado de vida o un estilo de vida que es una herencia del conocimiento de 3.000 años o más, pues el desarrollo de la ciencia es importante para resolver problemas que estamos viviendo actualmente y que vamos a tener que lidiar en el futuro. Entonces, en la ciencia hay diferentes disciplinas y para ir entrando en materia, pues algunas de las más conocidas pues, son la física, la química, la biología. Y dentro de la física, pues hay ramas más especializadas. Y en particular, el tema que voy a platicarles ahorita, pues está relacionado con la electricidad y el magnetismo. Entonces, para entrar ya en materia, en relación al tema de la plática, que es los efectos de polarización y carga-imagen, pues déjenme comentarles que las fuerzas eléctricas se conocen desde hace mucho tiempo y en particular hay un material que se le conoce como ámbar y este material resulta que los griegos se dieron cuenta que si lo frotaban, pues podría traer otros objetos chiquitos como hilos o cabellos y resulta que ámbar en griego es electrón. Y entonces de ahí proviene el concepto de eléctrico. Em, entonces, estos experimentos, para empezar, pues fueron útiles para mostrar que existía algo que se llamaba carga, y Benjamin Franklin fue el primero que la llamó carga positiva o carga negativa. Entonces, aquí en la tablita que vemos 3 partículas y vemos la carga que tienen asociada. Resulta que estas cargas pues son unidades básicas, la del protón o la del electrón, que pueden ser positiva o negativa, y el neutrón que tiene una carga cero. Em, Ahora, existe un principio que nos dice que la carga neta de un sistema cerrado nunca va a cambiar. Y esto implica algo que se le conoce como conservación de la carga. Entonces, de manera experimental, si empezamos desde la izquierda, lo que podemos ver es que si ustedes frotan un material que puede ser plástico con una piel, entonces una barra, por ejemplo, de plástico adquiere una carga negativa. Luego, si nos vamos en medio, vemos que si la barra es de vidrio y la frotamos con respecto a un pedazo de tela de seda, entonces la barra adquiere una carga positiva. Y, por ejemplo, estas dos barras, la de vidrio y la de plástico, después de que fueron frotadas, uno lo que observa es una atracción. Por ejemplo, si ustedes acercan dos barras del mismo material, cuando tienen carga, pues lo que uno observa es que hay una repulsión y esto se ve ilustrado en esta filmina. Y bueno, de ahí viene un comportamiento que es muy conocido, que nos dice que cargas del mismo signo se repelen, mientras que cargas de signo contrario se atraen. Y eh, pues eso fue lo que hicieron los griegos y pasaron muchos años hasta que Charles Coulomb hizo experimentos y en esos experimentos pues lo que él encontró fue una fórmula que relacionaba la fuerza entre dos cuerpos que tenían una cierta carga cuando estos cuerpos estaban separados por una distancia.
En este caso, la carga es en la pantalla, la carga es Q1 y Q2 y la distancia es R. Y en esta fuerza, pues hay una constante que depende del sistema de unidades que ustedes manejen. Y por ejemplo, si ustedes tienen dos objetos con la misma carga eléctrica, el mismo signo, y esos objetos los cuelgan con un hilito al techo de su casa, por ejemplo, pues lo que ustedes observarían es que pues va a haber una repulsión, como se muestra aquí en la filmina. Entonces, el agua está cargada, tiene carga, una carga eléctrica el agua. A ver, pueden levantar la mano quien esté de acuerdo en que la carga es neutra. Y entonces restamos, creo que hay 70 participantes. A ver, una persona. 2, 2 personas. 3, 4, de 71, 5. Ok, y alguien nos dice que el agua es polar. El agua es polar. Ok. Pero ¿tiene una carga neta el agua? A ver, vamos a ver qué es lo que opinan. Bueno. Como el 10, 11% dice que sí, que sí, parece que dicen que sí, que tiene una carga. Bueno, entonces, a ver, vamos a regresar aquí al ejemplito del agua. Entonces, fíjense, si nosotros frotamos un globo, entonces el globo va a tener una cierta carga. Y entonces, aquí pueden pasar varias cosas. Si el agua está descargada y nosotros acercamos un globo con carga eléctrica, pues lo que nos diría la ley de Coulomb, pues es que no va a haber ninguna fuerza, ¿no? Porque, digamos, si la carga del agua es Q1 y la carga del globo es Q2, y el agua es neutra, pues entonces la fuerza es 0, ¿no? Ahora, vamos a suponer que, que sí hay una carga en el agua. Entonces, va a depender de la carga del globo. Si la carga del globo es igual a la del agua, pues va a haber una repulsión, ¿no? Mientras que si las cargas son de signos contrarios, pues va a haber una atracción. Y ahora déjenme ver, no, es que esto lo probé, a ver si funciona en la siguiente filmina. Es un GIF animado. Bueno, les voy a platicar lo tenía yo preparado para PowerPoint, em, pero resulta que si ustedes hacen el experimento, frotan el globo y lo acercan aquí hay un chorrito de agua en la foto. Si ustedes lo acercan, lo que ustedes observan es que el chorrito de agua se acerca al globo. Y entonces, como que ahí empiezan a surgir un montón de preguntas, ¿no? Como, a ver, si hay una atracción del chorrito de agua al globo, ¿significa esto que el agua está cargada? Y, y entonces, si nosotros cargamos un globo con la carga opuesta, lo que uno esperaría, si es cierto que el agua está cargada, uno esperaría, o sea, carga opuesta a la del globo original, entonces, pues uno esperaría que hubiera una repulsión. Y en realidad la explicación es más simple. El agua es neutra, pero uno puede entender el por qué el chorrito de agua es atraído por un globo que tiene una carga, utilizando el concepto de polarización. Y este concepto eh, resulta que también se basa en las leyes de Coulomb. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes frotan un peine y lo acercan a pedacitos de papel,
los pedacitos de papel se pegan al peine. Pero no es porque los pedacitos de papel tengan carga. Lo que pasa es que las moléculas que forman los pedacitos de papel eh, pueden pensar que tienen, aunque son neutras en total, cada una de las moléculas que forma el pedacito de papel tiene una carga positiva y negativa, que de forma neta es cero. Pero lo que pasa es que la parte positiva, como que digamos, si el peine tiene una carga neta negativa, entonces la parte positiva de las moléculas se ve atraída y entonces eso es lo que genera que haya una atracción. Entonces, regresando al caso del agua, como alguien mencionó, que el agua es polar, efectivamente, el agua está formada por moléculas en las cuales uno puede identificar una carga neta positiva y negativa. Entonces son se le conoce como dipolos. Y entonces, aunque la carga neta del agua es cero, el hecho de que los dipolos se acomoden, digamos, aquí en la filmina se ve un globo que tiene una carga neta negativa. Y entonces vamos a suponer que tienen aquí una pared y en esa pared, aunque la carga neta es cero, las moléculas que forman la pared se acomodan de tal manera que la parte positiva les gusta estar cerca de la superficie y el efecto neto es que el globo o sea, se queda pegado en la pared. Entonces, pues este es como un ejemplo de lo que se le conoce como un efecto de polarización, es decir, en la naturaleza uno puede observar una interacción electrostática entre objetos, entre un objeto que tiene una carga y un objeto que no tiene una carga neta, pero digamos, la orientación de las moléculas de ese objeto con carga neta, pues hace que exista una fuerza, aunque la carga neta del cuerpo sea cero. Entonces, bueno, ese es como un poquito para introducir el concepto de polarización. Y lo que me gustaría hacer en la segunda parte de la plática, pues es platicarles acerca de un trabajo mío, donde se utiliza el concepto de polarización. Y la motivación es la ingeniería molecular y la iontrónica. En inglés es iontronics. Y fíjense que la ingeniería molecular lo que intenta hacer es, dado que uno conoce las propiedades de un material en términos atomísticos o en términos de constituyentes muy chiquitos, pues la idea es aprovechar ese conocimiento para producir materiales que hagan lo que uno necesita. Y en particular, la iontrónica, pues lo que trata de hacer es tratar de replicar dispositivos que ya existen en estado sólido y que forman la base de la electrónica, pero mediante sistemas de materia condensada blanda cargada, que pueden ser los más simples, son los electrolitos, entendidos como iones disueltos en una solución. Entonces, lo que les voy a platicar ahorita, pues es este trabajo, el cual es básicamente lo que se hizo fue proponer el diseño de un diodo líquido. Y entonces, un diodo se ve en la escuela que es un dispositivo electrónico que tiene dos lados. Uno es positivo y el otro es negativo. Y cuando uno le aplica un voltaje, hay una corriente que pasa a través de este dispositivo, pero como se ve en la figurita de la derecha, dependiendo de si el voltaje es positivo o negativo, entonces se puede ver un flujo de corriente o un flujo de corriente muy pequeño. Entonces, pues este es digamos,
el comportamiento típico de un diodo. Y la pregunta que nos hicimos antes de hacer este estudio fue la siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos solventes, agua y aceite, y estos dos solventes los tenemos entre dos placas que pueden tener una polaridad positiva o negativa, como se muestra en la figurita. Si ustedes ponen, por ejemplo, cloruro de sodio, entonces, son iones de sodio y de cloro, cuando ustedes ponen sus placas cargadas positiva y negativa, lo que va a pasar es que los iones de sodio se van a ir a la placa roja, porque son positivos, y los iones de cloro se van a ir a la placa anaranjada, porque son negativos. Y si ustedes invierten la polaridad, pues va a pasar, va a haber un flujo. O sea, los iones los iones positivos les va a gustar la plaquita anaranjada y los negativos les va a gustar la plaquita roja. Entonces, si ustedes intercambian la plaquita, pues va a ocurrir el mismo comportamiento. Uno esperaría el mismo comportamiento. Sin embargo, cuando uno utiliza una mezcla y cuando uno utiliza agua y aceite, pues aquí eso supone un sistema especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que las propiedades dieléctricas del agua y del aceite son diferentes. Y entonces va a haber efectos de polarización en la interfase. Ese es un primer ingrediente. Y el segundo ingrediente es que cuando ustedes tienen esta mezcla que está en la pantalla, son 4 tipos de iones con valencia +1 y -1. Los nombres son de arriba para abajo: tetrabutilamonio, perclorato, tetraetilamonio y bromo. Pero pueden pensar que son iones positivos y negativos con valencia más o -1. Resulta que estos iones tienen diferentes grados de hidrofilicidad o hidrofobicidad. ¿Qué es esto de la hidrofilicidad? Pues es como el gusto por estar en agua. Y, y al revés, ¿no? Si es hidrofóbico, quiere decir que no le gusta estar en el agua. Entonces, estas dos características hacen que se rompa la simetría en nuestro sistema. Y entonces, este rompimiento en la simetría, pues nos lleva a la siguiente hipótesis. Es posible que nosotros observemos un comportamiento asimétrico en la corriente que uno puede medir dependiendo de la polaridad que uno le ponga a las placas roja y anaranjada. ¿Y esto por qué? Pues porque precisamente el comportamiento de un diodo es asimétrico. Si ustedes invierten la polaridad, o sea, si ustedes tienen un voltaje positivo, en la figurita se ve que va a haber mucha corriente, pero si tienen un voltaje negativo, casi no va a haber corriente. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo inicialmente fue, podemos usar este rompimiento de la simetría para producir un dispositivo que se comporte como un diodo. Y antes de hacer los experimentos, lo que hicimos pues, fue hacer simulaciones. Entonces, aquí en la filmina, en la pantalla, lo que se ve es el sistema de agua-aceite y se ven como dos rectangulitos grises. Estos son los electrodos que están descargados. Entonces, lo que uno ve ahí, por ejemplo, es que los circulitos negros, los cuadritos rojos y los triangulitos azules que corresponden a tetraetilamonio, bromo y perclorato, lo que se muestra es la concentración del lado del agua. Quiere decir que les gusta estar en el agua. Pero fíjense que los diamantes verdes del lado del agua, a la derecha, su concentración es 0. ¿Qué quiere decir? Que no les gusta el agua. En cambio, ustedes los pueden ubicar del lado izquierdo, donde está el aceite. Y ahí sí hay bastantes. O sea, la concentración es más o menos arribita de 0.008 molar, que
es una concentración, es número de partículas entre unidad de volumen. Es una medida de la concentración. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos los cuadritos grises, que son placas descargadas, las cambiamos por una placa, la placa de la izquierda que sea negativa y la placa de la derecha que sea positiva? Ahí lo que vemos es que el perclorato, por ejemplo, el ion perclorato negativo en triangulitos azules viaja del aceite al agua y entonces la concentración en el agua de perclorato aumenta. Y por otro lado, la concentración del tetraetilamonio, que son los circulitos negros, esos iones viajan del agua al aceite y entonces la concentración en el aceite aumenta. Y esto de alguna manera pues tiene sentido porque, por ejemplo, el perclorato es un ion negativo. Si la placa de la derecha es positiva, pues le va a gustar irse con la placa positiva, ¿no? Y el tetraetilamonio, que es positivo, pues le va a gustar irse del lado donde está la placa negativa, porque tiene signo contrario. Entonces, este comportamiento que uno observa de las simulaciones de Monte Carlo, lo que nos dice es que si ustedes ponen una placa negativa del lado izquierdo y una placa positiva del lado derecho, lo que va a ocurrir es que va a haber una transferencia de iones, pero los iones que se transfieren todavía existen de manera abundante en cada lado de la región de agua y aceite. Por ejemplo, el perclorato, aunque viaja del aceite al agua, pues su concentración está arriba de 0.008 molar. Y lo mismo ocurre con el tetraetilamonio. Entonces, para contrastar esto, fíjense, ¿qué pasa si en lugar de poner la placa negativa a la izquierda, ponemos una placa positiva? Entonces, lo que se observa es, por ejemplo, el tetraetilamonio, que son iones positivos, pues les va a gustar irse del lado del agua. O sea, originalmente nos fijamos en el lado del aceite y lo que vemos es que les gusta irse del lado del agua porque como el tetraetilamonio son iones positivos, pues les va a gustar irse en dirección de la placa negativa. Y el perclorato, que es negativo, si nos fijamos en el lado del agua, pues va a pasar algo parecido, le va a gustar irse del agua al aceite. Pero fíjense que la concentración del tetraetilamonio y del perclorato es bien bajita. O sea, la concentración del tetraetilamonio en aceite y la concentración del perclorato, que son los triangulitos azules del lado del agua, es bien bajita. Entonces, lo que nos está indicando es que el número de portadores de carga pues es muy chiquito. Y esto es precisamente lo que uno estaba buscando. O sea, hay una simetría en cuanto al número de portadores de carga que resulta de la polaridad que uno le aplica a este sistema agua y aceite con iones. Entonces, pues hasta este momento como que los cálculos numéricos son muy bonitos y muy interesantes, pero eso hay que comprobarlo. Y entonces lo que se hizo un experimento en donde se utilizó agua y nitrobenceno y se usaron esos iones, se disolvieron esos iones y se les aplicó una diferencia de potencial. Y entonces en la gráfica de la derecha lo que se ve pues es el comportamiento de la corriente eléctrica en microamperes y como podemos observar, para el comportamiento de la corriente eléctrica es bien diferente. Si el potencial electrostático es positivo, ahí no hay conducción, y si es negativo, sí hay conducción. Entonces, pues esta era la historia que yo les quería platicar. Este es un resumen de lo que se hizo en este trabajo, en donde hay efectos de polarización, pero no solo eso, o sea, también se hace una propuesta de un diodo que está en estado completamente líquido, y pues me dará mucho gusto contestar sus preguntas. Muchas gracias, doctor Iván, por su interesante plática. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas.
si gustan levantar su mano para poder realizar una pregunta. Con mucho gusto, el doctor Iván. Ah, ya vi que alguien puso en el chat el video del globo. Ah, Muchas sí, sí, gracias. lo puse Ah, tú yo. fuiste, También, Jonathan. Muchas sí, y gracias. también había, no, con gusto. A ver, aquí hay una persona, se llama María de los Ángeles, nos Ajá. pregunta, ¿en la gráfica, cuando cambia de medio, es la misma concentración? Ok. Supongo que se refiere a esta. Oh, sí, no nos dijo en cuál de todas las gráficas. Sí, o sea, Dice que sí. si quieren les explico. O sea, el sistema de referencia es el de la izquierda. Y en el sistema de referencia, cuando ustedes disuelven una concentración original, la concentración original me parece que es 0.01 molar de todas las especies. Entonces, ustedes lo pueden disolver en agua, por ejemplo, y hay una redistribución de ambos lados, porque hay unos iones que son hidrofílicos y unos que son hidrofóbicos. Esa parte no la mencioné. Entonces, digamos, el sistema de referencia es el de la izquierda, el inciso A, y en ese sistema de referencia las placas no tienen carga, son neutras. Y, por ejemplo, en el inciso B, en la figura del inciso B, eh, la placa de la izquierda es negativa y la placa de la derecha es positiva. Y, por ejemplo, ahí también ahí cambian las concentraciones porque hay un campo eléctrico que está siendo aplicado cuando ustedes ponen la placa positiva y negativa. Y, por ejemplo, como la placa negativa está del lado izquierdo, rombos, los rombos verdes, que son iones positivos de tetrabutilamonio, fíjense cómo la concentración aumenta conforme nos acercamos a X igual a 0. ¿Por qué? Porque como son iones positivos, les gusta la placa negativa. Y los iones perclorato, que son negativos, que son los triangulitos azules, es al contrario, no les gusta estar cerca de la placa de la izquierda. Entonces, la concentración para X igual a 0, pues es muy bajita. No sé si eso responde la pregunta. ¿Eso responde a tu pregunta, María? De Los Ángeles. Ok, Sí, dice que sí, que muchas gracias. bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ah, Daniela Yatzil menciona, la aplicación de este tipo de investigación radica en separar especies considerando sus cargas. ¿Podría darnos algún ejemplo donde esto pueda utilizarse? Sí, si ustedes, por ejemplo, una interfase agua-aceite es el modelo más simple de una pared celular disuelta en un fluido fisiológico, como la sangre. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen dos líquidos, agua y aceite, el aceite, usualmente las paredes de las membranas celulares está formada por lípidos. Y entonces ahí la constante dieléctrica es muy diferente de la del agua y uno también observa este efecto hidrofílico, hidrofóbico. Entonces, una aplicación de esto, así que ya tiene bastante tiempo, es, por ejemplo, un fármaco. Si ustedes, una manera como de saber eh, cuál va a ser la cantidad de fármaco que se va a introducir en una célula, la manera más simple de hacer esta cuantificación es utilizar una interfase agua-aceite. Y entonces el aceite pues tiene las propiedades de los hidrocarbonos de una membrana lípida. Y entonces cuando ustedes ponen el fármaco en agua, una cierta parte del fármaco se va a ir a la parte del aceite. Y entonces si ustedes sacan el cociente, pues entonces ustedes tienen una medida de qué tanto se va a absorber ese fármaco digamos, en una célula. Esa es una posible aplicación
pues de estos conceptos, ¿no? En la cual los fármacos tienen una carga positiva o negativa, y en este caso se utilizaron iones, pero las moléculas de fármaco también tienen una hidrofilicidad o una hidrofobicidad. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. También tenemos otra pregunta de José Omar García. Nos dice, hola, buen día. Mi pregunta es, ¿cuáles son o serán las aplicaciones potenciales de estos efectos de polarización? ¿Podrían mejorar sistemas de almacenamiento de energía o está pensado en un área diferente? Eh, Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que una de las principales aplicaciones para los efectos de polarización es precisamente el almacenamiento de energía eléctrica. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, de nada sirve de muy poco ser capaces de generar energía eléctrica de fuentes renovables si esta energía no se puede almacenar. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de, de- de sistemas que puedan almacenar de manera más eficiente la energía que se produce mediante fuentes solar o eólica, etcétera, pero a la vez que no, pues que no contaminen, ¿no? Em, los efectos yo aquí, digamos, no entré en los detalles de los efectos de polarización em, del cálculo. Em, la gente que hace cálculos por ejemplo, actualmente de iones o macroiones en una solución acuosa en presencia de placas, una hipótesis que utiliza de trabajo que utiliza es que los macroiones, los electrodos y el solvente tienen la misma constante dieléctrica, pero pues en la realidad no es lo mismo un macroion o una nanopartícula de látex que una partícula metálica. Las constantes dieléctricas son diferentes y entonces pues ahí aparecen efectos de polarización. Em, si estos efectos de polarización no se consideran actualmente en muchos trabajos, es porque es algo que son cálculos muy complicados y muy costosos. Entonces, pues ese es de hecho un área de investigación que está emergiendo y eventualmente, pues cuando se logre haber avances que permitan realizar este tipo de cálculos de una manera más eficiente, pues seguramente serán muy útiles para poder mejorar el almacenamiento de electricidad tanto en baterías o generar mejores supercapacitores electrolíticos. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Con gusto pueden levantar la mano o escribir su pregunta. Sí. Dice, pregunta María de los Ángeles, ¿en dónde se realizó el experimento? Este experimento se realizó en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Pero fíjense que este es un experimento bien barato, ¿eh? O sea, este experimento se pudo haber hecho en México. Lo que pasa es que en ese momento, pues yo me encontraba allá y pues allá, digamos que en el lugar donde yo estaba, eh, que es el departamento de materiales, yo estaba en un grupo teórico donde se hacía simulación y cálculos numéricos. Usualmente, como que a nosotros nos llamaban, si ellos hacían un experimento interesante, ellos nos llamaban y nos decían, oye, ¿no podrás explicar por qué estaba ocurriendo este experimento? Pero la que era mi jefa en ese momento me planteó el problema al revés. Ella tenía la intuición de que usando estos efectos de hidrofilicidad, hidrofobicidad y efectos de polarización, era posible eh, construir un diodo líquido.
Y entonces nosotros empezamos al revés, o sea, hicimos las simulaciones y en base a los resultados nos juntamos con alguien que hacía experimentos y le dijimos, a ver, mira, ¿no podrías hacer un experimento con estos iones y con estos solventes? Y los hicieron y pues funcionó, ¿no? Pero pues en general, o sea, es un caso atípico. O sea, usualmente, más bien a la gente que hace simulación o teoría la llaman cuando el experimento está hecho. Y bueno, una cuestión técnica importante de este experimento es, aunque es un experimento muy barato, resulta que el nitrobenceno es cancerígeno. Entonces, Ok. sí necesita el que hizo los experimentos, sí necesitaba un equipo de protección, pues bastante bueno, ¿no? Para que no se fuera a enfermar. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen más preguntas a algunos de los asistentes? Igual con toda la confianza. Bueno, mientras se animan. Ah, sí, aquí dice María de los Ángeles, dice, ¿y por qué eligieron esas moléculas? Si son, bueno, imagino que pregunta por qué, si son cancerígenas. Pues porque esa nos daba los efectos que queríamos. Ok. O sea, Ujú. es parte de la filosofía de la ingeniería molecular. O sea, uno tiene que buscar las sustancias que hagan que el sistema haga lo que uno quiere. O sea, no se escogió, no estábamos buscando un solvente cancerígeno. O sea, resultó que la energía de desolvatación de los iones que necesitábamos nos las daba el nitrobenceno. Pero, digamos, el mecanismo físico también se puede observar con otros solventes. O sea, es cuestión de buscar en tablas, por ejemplo, a lo mejor un solvente que sea menos cancerígeno. Y también el nitrobenceno era un solvente que tenían disponible en ese momento. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Hay más preguntas o alguna duda que les gustaría, pues, despejar? Ok, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué ventajas presentaría tener un diodo líquido respecto a un diodo sólido o un diodo gaseoso en caso de que hubiera La flexibilidad. la O sea, flexibilidad? Ok. sí, o sea, la idea de generar la iontrónica, una vertiente es, por ejemplo, generar cosas flexibles, o sea, cosas que se adapten a la manera en que nosotros somos suaves, Ujú. nosotros no somos rígidos. Entonces, por ejemplo, si uno puede construir diodos, transistores, todo lo que usa la electrónica, usando estado sólido mediante dispositivos que sean suaves, pues eso permite ponerlo en la ropa, por ejemplo. Esa es una, Ok. una vertiente. Em, y la otra es que, por ejemplo, los cerebros humanos, pues no, o sea, no son de estado sólido. Ujú. Y, por ejemplo, el comportamiento de los iones a través de las neuronas, pues, o sea, se parece más al comportamiento, a la transferencia de iones, por ejemplo, entre interfaces agua y aceite. Ok. En este caso tenemos un sistema que tiene dos fases. ¿Pasaría algo si se agita el diodo, por ejemplo? Que cuando agitamos esos juguetes que tienen agua y aceite se empiezan a formar como pequeñas micelas y ya luego comienza como a separarse. Sí, 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 sí. O sea, sí, definitivamente. O sea, aquí el experimento se hizo fijo. Sí, sí, le puedes meter vibraciones, puedes hacer muchas cosas. Y eso también sería, por ejemplo, un problema tecnológico, ¿no? En una Ujú. aplicación correspondiente. Sí. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ya no escribieron. Ah, no, sí, aquí hay. José Omar pregunta: si se quiere hacer una maestría o doctorado en esta área de investigación, ¿cuáles son los principales desafíos que aún quedan por abordar en este campo de investigación? Es decir,
¿cuáles son las perspectivas futuras en términos de investigación y desarrollo de tecnologías basadas en los efectos de polarización, carga-imagen y carga-imagen en electrolitos simples? Saludos. Sí, pues yo diría que todas, o sea, realmente los efectos de polarización ahorita están en pañales. O sea, es algo que está apenas surgiendo, entonces, pues es al revés, ¿no? O sea, está todos los desafíos, o sea, hay muy poco trabajo en este aspecto en sistemas de materia condensada blanda. Ok. Aprovecho para ponerles en el chat la página web del posgrado en Ciencias Interdisciplinarias, que es en donde también labora el doctor Iván Guerrero. Y bueno, ahí hay varias líneas de investigación. Una de ellas es la línea de modelamiento matemático y computacional, que es donde pues podría abordarse este tema, ya sea como parte de un proyecto de maestría o un proyecto de doctorado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues... Y ya son las 5 también. Sí, exacto. Pues no queda más que agradecer una vez más al doctor Iván Guerrero por la plática del día de hoy y también a todos los asistentes por su participación. Bueno, pues muchas gracias y por la asistencia y bueno, espero que la plática sirva para que haya una apreciación acerca de lo que es la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, doctor Iván. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. No. Gracias a todos los participantes y a los doctores. Ok, entonces ya se podría dar por finalizada la plática, imagino. Bueno, le cedo al control al doctor Josué Isaías. No, sí, ya finalizamos la plática, entonces procedo a cerrar la sesión. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego, excelente día. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor Jonathan. Hasta luego, doctor Josué.